Yo, mi opinión personal, a la contra de todo lo demás, ahí mira el agujero que tienes. Mira cómo está este. Esa batería de freno ya está, ¿vale? Que está rota por aquí atrás. Sí, se mueve muchísimo. Mira, ten cuidado que igual sale agua, ¿eh? Hola, hola. O sea, esto es levantar la alfombra y barrer la mierda de abajo. La parte de abajo esto se mueve también. Lo que sí veo es que esta furgo debe tener algún tipo de problema. Esta puerta ya sabemos que está cambiada, algo pasó con esta puerta. Hola amigos, lo que acabáis de ver no es nada en comparación en lo que vais a ver a continuación. He hecho una revisión completa a mi vehículo camper, a mi furgoneta camper, y me he quedado sorprendido. Anteriormente había llevado a 3 mecánicos la furgoneta y los 3 me habían dicho que estaba todo bien. Me han cambiado el embrague, me han cambiado la correa, me han tapado una fuga, ha salido por otro lado, en fin. Al final he dado con un experto en furgonetas, en camperización. Para mí es el mejor especialista en mi modelo de furgoneta, que eso es lo que hay que buscar, alguien que entienda tu modelo de furgoneta. Y en este vídeo os voy a enseñar cómo ha hecho totalmente la revisión y todo lo que se ha encontrado, porque yo pensaba que mi furgoneta era la mejor, estaba perfecta. No, hay que mirarla bien y tiene que hacerlo uno que sepa bien tu furgoneta, que la conozca. Y yo he hecho eso, llevarla al mejor, y en este vídeo lo vais a ver. Bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo es una revisión precompra y correcto. Joel nos va a explicar qué es lo que hace. Bueno, pues esta revisión es una revisión que hacemos a la gente que quiere comprar una furgoneta, es decir, que es una revisión rápida, es una revisión que solemos tardar unos 3/4 de hora, ¿vale? En la que miramos 89 puntos de control, diferentes puntos de control. Esta es una hoja que está diseñada para las T4. ¿Por qué digo eso? Pues porque tienen roto la suspensión superior e inferior. En una T5 pues habría que quitar la suspensión superior porque no la tiene. Ponme posición, cruce, largas. Bueno, una vez revisadas las luces, vamos a poner el claxon funciona, luces de matrícula funcionan, posición delanteras funciona, la trasera no funciona y no sabemos por qué. Luces de cortesía, simplemente acá el interruptor se apaga perfectamente. Correcto, esto se enciende perfectamente y las de atrás, no se enciende la de adelante, no se encienden las de atrás. ¿Vale? Esto es importante porque este vehículo no sé si tiene cierre centralizado o no. No tiene cierre centralizado. Los vehículos que tienen cierre centralizado, los vehículos alemanes y algunos otros del mercado, llevan un sistema que cuando tú abres con el cierre centralizado la furgoneta, si detectan que no abres la puerta del conductor en 30 segundos, te cierran la furgoneta por seguridad. Entonces es importante que los interruptores estén bien, porque si abres la furgoneta, el interruptor está mal, posas la llave encima del asiento y cierras la puerta por lo que sea, se te puede llegar a cerrar. Entonces, bueno, es una comprobación rápida que no cuesta nada y que es un segundito. Entonces, luces de cortesía las damos por buenas, ¿vale? Vamos a comprobar calefacción principal, bomba de agua, del limpio para el limpio. Damos contacto. Vale, me funcionan los 4 y ahora el chisca me funciona perfectamente. Ya tenemos toda la parte de electricidad hecha. Vamos a echarle un vistazo al tema de carrocería. Puerta del conductor. La puerta es una furgo que está recién pintada, que está de chapa, no tiene toques, no se ve descuadrada, las líneas están bien. Abrimos, cerramos, comprobamos que abran desde dentro también. Puerta del conductor la daríamos por buena, funciona. Tenemos que comprobar que funcione bien la cerradura. Puerta del copiloto, lo mismo, se ve bien cuadradita, mismas distancias adelante que atrás. El pestillo tiene buen tacto. La llave funciona perfectamente. Así que puerta del conductor ok, puerta de acompañante ok. Nos pasamos a la puerta corredera. La cerradura tiene buen tacto. El pestillo funciona bien. Y hacemos la misma operación que la delantera, para meternos dentro del vehículo. Le cerramos el resbalón y comprobamos que desde dentro abra, que ya por el sonido se sabe perfectamente. Y el pestillo tiene buen tacto también, así que esta la damos por buena. Si te fijas aquí por la parte de atrás, está más sacada la puerta que el paño. No es mucho, o sea, siempre quedan un poquitito sacadas de atrás, pero lo veo un poquitito exagerado. Lo mismo en la parte superior que en la parte inferior. Tiene aquí en el resbalón de la puerta Este resbalón de aquí tiene un pequeño ajuste, se podrían aflojar los tornillos y moverlo un pelito hacia adentro
para que la puerta apriete un poco más de la parte de atrás. Puerta trasera, ¿vale? Vamos a darla por ok, pero le voy a marcar un asterisco 1 y aquí vamos a apuntar asterisco 1, puerta corredera, no es la original del vehículo. No tiene por qué ser algo malo, pero esta puerta ya sabemos que está cambiada. Algo pasó con esta puerta. ¿Cómo sabemos esto? Esta puerta es de un vehículo que tiene cierre centralizado, porque tiene aquí el contactor del cierre centralizado. Y en el marco delantero, si os fijáis, tenemos las marcas de pegar aquí, porque originalmente aquí tendrían que ir las chapas metálicas que pasan la corriente hacia la parte de atrás, tendrían que pasar la corriente desde aquí hasta allí, y aquí no tenemos, y allí sí. No tiene por qué ser algo malo, pero bueno, está ahí y como lo observamos, lo comentamos. Un tanto desajustada. Abrimos, los amortiguadores de portón responden bien, les cuesta un poquitito subir a la parte de arriba. Vale. No me parece que sean los amortiguadores originales, probablemente sean unos Moncada o unos Resolgas, no sé mismo cuál de las dos marcas serán, pero bueno, ya están cambiados, tienen más fuerza de lo normal y es habitual que con el friso y el portabicicletas le cueste un poquitito más subir a la parte de arriba. Aparte son bastante propensos a cambiar la fuerza que tienen en función de la temperatura, no trabajan igual cuando hace mucho frío que cuando trabaja mucho calor. Para comprobar, volvemos a cerrar el resbalón a mano, el resbalón va duro, para ver si abre desde dentro. Estoy tirando para arriba, correcto, abre perfectamente, tiene dureza, aunque los amortiguadores en la primera apertura les costó un poquitito. Vale, cierra bien, vamos a dejar la llave echada, revisamos un poquitito el ajuste del portón en los laterales, la línea es más o menos igual en la parte de arriba de la parte de abajo, no está descuadrado, se ve bien, y en el otro lateral pues un poquitito más de lo mismo, así que portón trasero lo damos por bueno. Ya que estamos en la parte de atrás, vamos a echar un vistazo a las defensas, ¿vale? No se ven rotas, bueno, pues típicas marcas en las esquinas de roce de aparcar, que no me preocupa, la defensa no está rota, se ve bien. Si levantamos y abrimos el portón probablemente tengamos las típicas marcas en esta zona de apoyar el portabicicletas. Si te fijas, esto como anotación, este de aquí está más apretado que ese. Deberías de bajarle un poco este, ¿vale? Para que apoye el portabicicletas en los dos lados. Sin más, supes. La defensa, pues lo mismo. Tiene pequeños roces, tiene pinta de estar pintada, de que le hayan dado una manina, ¿vale? Está un poquitito rozada, pero bueno, la defensa la damos por buena, no se ve mal. A ver cuando levantemos la furgoneta y la miremos para abajo si le vemos algo, pero la defensa trasera la damos por buena. Vamos a mirar la matrícula trasera para no dar vueltas. Está bien, no parece que tenga ningún toque ni nada, no está abollada, no tiene quitado el brillo ni matado el brillo, así que matrícula trasera la damos por bueno también. Tenemos algún rocecito por ahí, los normales del uso y demás. Vale, está bien sujeta. Defensa delantera la tenemos por aquí bien, y la matrícula delantera pues bueno, tiene un pequeño abollón aquí en la parte de abajo, típica bola que te dieron un golpín aparcando o algo, nada grave, nada problemático. Esta la marco, bueno, defensa delantera ok, y la matrícula delantera ok. La luna no creo que sea la luna original, déjame mirarlo en la marca por el otro lado. Lo normal es que esté una Pilkington, que es una luna buena. Lo que sí veo es que esta furgo debe tener algún tipo de problema que tenga dentro. Yo no sé si te la sanearon o no te la sanearon de óxidos, ¿vale? Pero esto siempre aconsejo levantar un poco la goma. Aquí no lo vamos a forzar porque está sellado, ¿vale? Pero levantar un poco la goma con un palo de madera y bajarlo hasta la parte de abajo para que todo el agua que pueda tener almacenada salga, ¿vale? Estos agujeritos de aquí son los desahogos que tiene para sacar el agua y tú los tienes tapados, ¿vale? Entonces, bueno, esto no es lo más apropiado. En vez de esto, lo que se puede hacer, venden unas gomas, cuando tú compras, cuando te van a cambiar la luna, está la goma original y luego hay otra goma que hace el labio y que te cubre por fuera, pero te deja libre el respiradero entero. Entonces lo ideal sería cambiar la goma. Y en este lateral de aquí ya tienes burbujita. Y esto va a ir a más. Y en esta zona de aquí es peligrosa, porque cuando el agua, cuando pudre por aquí y empieza a entrar el agua, va directamente a la caja de fusibles del vehículo. Además no puedo rascar ni nada, porque como lo tienes sellado, arrancaríamos. Sí. Y esto es peligroso. O sea, que la próxima vez que te raje la luna, cuando te la cambien, quítale viento este sellado y pide que te pongan la goma ancha, ¿vale? Y luego mantenerlo tú con el palillín limpio, sin más, ¿vale? Para que no te oxide. Entonces aquí en el exterior de carrocería
El resto de la carrocería realmente no, hasta que no la mire por debajo, no puedo saber 100%, pero ya tenemos un pequeño óxido aquí, como está pintada entera la furgoneta, pues bueno, ya se entiende que está sana y que está bien saneada, ¿vale? En el exterior de carrocería se lo voy a marcar en el defectuoso en vez de en el bien, ¿vale? Vamos a revisar un poquitito todos los marcos de las ventanas, pues un poco ver lo mismo, ¿vale? Me da la impresión de que no desmontaron los marcos de las ventanas para pintarlas, ¿vale? Por aquí no tenemos burbujas de óxido, podemos pasar el dedo, comprobar. Aquí si te fijas todavía se ve el color original de la furgoneta, de que no hay la pintura. Siempre con el dedín y sentir un poquitito a ver si hay. Las partes bajas del portón suelen oxidar bastante bien, pasar la mano, bueno, te voy a dejar todas las rayas por ahí. No pasa nada. De polvito, ¿vale? Pero se ve bastante limpia. Un siguiente punto de carrocería que tenemos son los bajos del vehículo, tema de óxidos, abollones y demás. Vamos a echar un vistazo, lo primero que nos fijamos es en el frente, ¿vale? Que es un punto de óxido bastante común, se ve que está trabajado, que está pintado, pero este frente tuvo óxido o lo tiene debajo de la pintura y se ha reparado y se ha pintado, pero estos agujeros de aquí no mienten. Esta zona de aquí, además, si le pasáis el dedo, no sé si podéis notarlo desde ahí, si pasáis el dedo, que está algo tocadillo, y por aquí tiene restos también de óxido superficial, pero esta zona de aquí realmente está un poco más tocada, ¿vale? Miramos siempre los dos agujeros de los dos refuerzos del punto. Este de aquí no está taponado, aunque tiene bastante barrillo dentro, y este de este lado, a ver lo que vemos por aquí. Este de aquí, mira, fíjate cómo está el frente, toda esta zona de aquí que está oxidada, ¿vale? Aquí si meto el dedo para adentro, o sea, y aquí hay agujero, ¿vale? O sea, que aquí hay óxido. Y es raro, ¿eh? Porque la furgo se ve bastante sanina, pero hay óxido. Y ese agujero de ahí lo tenemos taponado. Vamos a coger un destornillador ya que la tenemos levantada. Mira, ten cuidado que igual sale agua, ¿eh? Hola, hola. Eso hace que se pudra de dentro hacia afuera. Ese agua es el que entra por los desahogos de arriba del torpedo, de la parte alta de las aletas, entra y se almacena dentro de esta viga. Y te pudre la viga de dentro a afuera. Pues está seco, el agujero no está taponado, pero fíjate el barrizal que tiene. Esto es importante, mantenerlos siempre limpios para que no pudran. Una cosa, y esta, pues de milagro, que no la tienes podre entera y un agujero enorme, porque ya ves que sigue cayendo agua, ¿eh? Sí, no, esto es una barbaridad. Vamos a esperar a que vacíe, lo fregamos un poquitito, vamos a mirar el resto mientras tanto, ¿vale? La cuna, a falta de quitar ahora el chapón, que lo quitaremos y miraremos, la cuna en un principio se ve totalmente sana, no tiene grandes restos de óxido, ni tiene nada. Vale, ya estoy viendo otra cosita aquí, que ya llegaremos a ello, pero bueno. Eso lo he hecho yo. Esto no va así. Esto aquí lleva un taco de goma que no pega con esto. Este fuera y este fuera. Y las dos bridas fuera. Y este incluso, si no tienes el taco de goma de aquí, se lo podrías quitar. No hace falta para nada. Aquí no va amarrado el escape. De hecho, esto hace que el escape esté totalmente rígido. El escape tiene que moverse. El escape absorbe las vibraciones del motor y va colgado entero entre gomas. Teniendo estas gomas aquí, lo que estás haciendo es traspasar todas las vibraciones del motor a la línea completa de escape y va a romperte mucho más de lo que debería. O sea que esto tiene que ir fuera. Esto tienes que quitarlo, tanto la goma de arriba como la goma de abajo, como las dos bridas. Déjale la chapa esta aquí si quieres, que no estoy para nada, pero esto realmente no pega aquí. Solo pega, yo qué sé, si tienes el pedal de freno pisado o el freno manechado y tiras del embrague, que el motor tiende a moverse mucho, sí que podría llegar a tocar esto en el taco de goma original que lleva aquí. Pero incluso, mira, te diría que puedes dejarle, si quieres, este silent block de goma que tienes puesto aquí con las dos bridas y quitarle el de arriba, ¿vale? Y que esto quede suelto. El escape tiene que poder absorber vibraciones y aquí mismo no absorbe nada, ¿vale? Tienes esto reparado con soldadura en frío y encima de este tramo escape debería tener un calorifugado que protege a la cremallera de las temperaturas y no lo tiene. Estos normalmente meten ruido. Normalmente lo que hacemos es ponemos un abarcón de escape por fuera, lo apretamos para deformarlo, para que apriete, y el día que se jode también los quitamos nosotros, ¿eh? No es algo, o sea, se puede circular así perfectamente, pero le falta a este tramo de escape, le falta el calorifugado y el tema de las vibraciones, pues no sé por qué sería, pero probablemente tengas algo roto y suene por eso. Pero esto no es, o sea, esto es levantar la alfombra y barrer la mierda debajo. Exactamente. No es la solución correcta, o sea, sería buscar la vibración que tienes y solucionarla, pero sin tirar del escape. Esto ya te digo que no es nada bueno porque todas las vibraciones se las está comiendo la línea de escape, ¿vale? Por aquí el escape, bueno, ahora realmente estábamos mirando los bajos y al final me pasé al escape, ¿vale? Que podemos mirarlo. Aquí está resoldado, tiene un porín por aquí que ya está saliendo un poquitito el óxido. Aquí está rajado también. Y aquí por este color negro que estoy viendo aquí, me la juego aquí cuando nos asomemos, vamos a tener un agujero. Ahí mira el agujero que tienes. Este escape está totalmente podre, ya se ven hasta las fibras del escape aquí dentro. O sea, este silencioso, viendo lo que tenemos por aquí y viendo lo que tenemos por aquí, estaría para cambiar. Tema de óxidos de carrocería y demás. La vigueta trasera, pues mira, tenemos un pequeño puntito, mira, un pequeño no, ahí tenemos un agujero ya, ¿vale? No está muy podre esta, no obstante, pero
pero sí que ya empieza a tener algo de óxido, no sé si en esta parte, a ver. No, viene igual en las dos partes, ¿vale? Esta no me preocupa mucho, está peor la de adelante, pero aquí ya tenemos un pequeño agujerito, ¿vale? El tema, el resto de carrocería, las vigas de chasis, parece que están sanas. Aquí las soleras, mira, estos agujeritos, pues lo de siempre. Siempre hay que intentar mantenerlos vacíos porque estos son agujeros de desagüe, ¿vale? Aquí tenemos la solera bastante abollada porque algún animal de bellota ya puso un gato donde no tenía que ponerlo. En vez de anclarlo al punto de apoyo, lo anclaron a la solera. Y si continuamos la solera para adelante, nos pasa lo mismo en la parte de adelante. Totalmente abollada. Y aquí no sé si se llegará a ver con la cámara. Ahí tenemos ya algún resto de que está empezando a oxidar porque saltó la pintura, porque alguien apoyó el gato en la solera en vez de apoyarlo en su punto de anclaje original, ¿vale? Entonces esta solera está bastante dobladina y esta solera de aquí, si os fijáis, está mucho más sana al completo, no está apoyado. O sea que tenemos que apuntarnos la solera izquierda. Esto es un reading en marcha. ¿No es que está suelta? Sí. Si aquí no tienes nada arriba y no vas tal, yo le taladraba este remache y le quitaba esta chapa. Y en los agujerinos un poquitito de imprimación para que no... Mira, y esta igual, esta está un poquitito suelta, que esta es el otro anclaje de ese asiento. Sí, los únicos que tengo son los de aquí atrás. Esto no es nada importante, pero bueno, está ahí. Y estos de aquí, este está bien amarrado y este está bien amarrado. No, mira, este se mueve también. ¿Ves? Sí. Como se mueve, esto al final son puntos de roce. Bueno, los bajos están bastante bien. Este escape algo raro tiene porque, claro, al estar tirando esto de aquí abajo, aquí está forzado. O sea, ahora mismo esto realmente está totalmente apoyado abajo y tendría que ir más arriba, pero no puede ir porque esto no lo deja. Es un apaño que es válido de momento para que no te fugue, pero que tarde o temprano va a acabar saltando y va a acabar rompiendo otra vez, ¿vale? Los bajos de la Furgo se ven bien. ¿Estas gomas se las cambiaste tú? No. Pues las veo especialmente limpias, ¿eh? Esta goma que hay aquí, que es esto sería la barra de torsión, ¿vale? Y tiene un apoyo de goma aquí en la parte de arriba. ¿No es que se ve muy limpia? Sí. Sin más, me extraña que esté limpia. No es ni malo, ni bueno, ni pasa nada, ¿eh? Son esas cositas. Tienes holgura aquí, si te fijas, que ya sé que hiciste el varillaje. Sí, eso es lo que te comentaba. Sí, eso no debería estar así. Ya. ¿Vale? Esa holgura, además, que el día que le quites esta holgura vas a flipar cómo va la palanca, ¿eh? Sí, sí. Porque se nota muchísimo. Ya veo que tienes los casquillos interiores nuevos, que ya te peleaste con ella. Este de aquí está bastante bien. Todo el problema de holgura que tenemos ahora mismo es de ahí. Lo tienes en los casquillos. Siguiente que vamos a comprobar son los neumáticos, a ver el estado de los neumáticos. Decir que llevas unos neumáticos cojonudos, son unas Michelin Agilis Alpine, para mí es uno de los mejores neumáticos que se pueden montar en una T4, funcionan muy bien en nieve, funcionan muy bien en barro, ¿vale? Es un neumático muy polivalente para la gente del norte. Si te vas al sur, con los calores que tienen por allí, los calores del asfalto, pues sufre muchísimo más, pero aquí en el norte van muy bien. Se ve que sales algo de carretera, de asfalto y vas algo a pista. Los delanteros están un poquitito gastados y ya se ve un poquitito agrietado. Estos neumáticos deben tener una fecha de fabricación, deben tener unos añitos ya. Son de la semana 45 del 2019, de finales del 19. Bueno, yo los estiraría, tienen 5 años, que el fabricante dice que hay que cambiarlos, yo los estiraría un poquitito más, pero estos neumáticos no creo que te acaben el verano que viene y te va a tocar cambiarlos. Tanto este como este, tienen un poquitito de desgaste. Están un poco gastados, más gastados por el interior que por el exterior. La Furgo o tiene una caída negativa un poquitito más de la cuenta, o está la dirección un poquitito abierta, o tenemos alguna holgura que me hace que me la gaste un poquitito más por dentro que por fuera. Y me da la impresión que este neumático está de rodar un poquitito bajo de presión. Están los dos un poco gastados por dentro y yo creo que pide un poco más de presión de lo que usas. No sé con qué presión andas normalmente. Yo las T4 normalmente las llevo entre 3 y 3,5, las 4 ruedas, ¿vale? Te las desgasta un poquitito más por los dos laterales, aunque están más gastadas un poco por el flanco interno. O sea, aquí como consejo, un poco más de presión a las ruedas. Los neumáticos traseros tienen bastante más dibujo y están de pisar bastante mejor. De hecho, tienen mucho dibujo, pero me sigue dando la impresión de que aquí tiene un poquitito menos ranura que en el centro. Subiría un poco la presión de los neumáticos, tío. Subiría un poco, ir con un poquitito más de presión, pierdes un poco de comodidad en carretera, no flanea tanto, va un poquitito más rígida, notas un poco más los baches, pero aprovechas más los neumáticos, ¿vale? Y este me da la impresión de que está ya un poco taqueado, ¿vale? Hace un poquitito de escalón. Bueno, el fabricante siempre te dice que el neumático nuevo atrás, yo te digo que el neumático nuevo adelante, que si un vehículo marcha del culo con el volante lo puedes llegar a poner derecho, pero si el vehículo marcha de morro de frente es muy difícil conseguir sacarlo. Entonces yo, mi opinión personal, a la contra de todo lo demás, es que el neumático bueno, en mi caso, debería de ir en el eje delantero. De hecho, yo siempre los monto adelante, los nuevos, ¿vale? Pero bueno, los neumáticos traseros están muy bien y el neumático de repuesto, solo viendo el dibujo, me la juego a que tiene muchos años. Semana 9 del 2007, ¿vale? Si alguna vez, yo qué sé, tú imagínate que rajas esta rueda cuando está a medio uso, ¿vale? Es más,
cambias las ruedas de adelante, aunque estén gastadinas, yo quitaría este y pondría una de las de adelante para repuesto, y más que nada para tener siempre un neumático que no tenga tantos años en repuesto, porque luego el día que lo necesites es cuando te deja tirado, ¿vale? Pero bueno, los neumáticos traseros bien, y este están perfectos, este está totalmente nuevo, este neumático tiene un dibujo, vamos, está nuevo, lo que tiene son muchos años. Aquí hay algo que está vibrando y que no sé qué es. Pero no tenemos ruido de rodamiento para nada. Alguna chapina que tengas por ahí suelta, alguna vibración. Aquí volvemos a tener ruido. Aunque no tenemos nada de holgura realmente. Holgura no tienen, pero probablemente la chapa protectora de los frenos o algo que esté vibrando un poquitito. Pero holguras aquí en el eje trasero no tenemos. Aquí tenemos bastante holgura. Sí, se mueve muchísimo. Esto habría que mirar, habría que comprobar una vez que quitemos los fuelles si la holgura es de axial o es de la propia cremallera. Y aquí tenemos holgura también en la de dirección. Aquí tenemos dirección y axial, eso seguro. Y luego de arriba abajo, si estuvieran muy mal las rótulas de suspensión, lo veríamos. Vale. Los discos de freno ya tienen algo de rebarba, no es una barbaridad de desgaste. Vale, aunque ya van tocando. Pastillas de freno están a medio uso, por lo menos en esta rueda, por lo que te diría que cuando acabes las pastillas de freno, poner discos y pastillas. De momento tiene frenos de sobra, no tenemos mayor problema. Vamos a coger una palanqueta y vamos a ver. Rótula suspensión superior, con holgura. Es más, estoy viendo aquí que esto está poco apretado. Y es más, si te fijas aquí abajo, en la tuerca de la rótula y en lo que la sujeta, en la parte de abajo esto se mueve también. O sea, esta rótula no solo tiene holgura la rótula, sino que está floja, que está mal apretada, ¿vale? Tenemos violeta estabilizadora, ¿vale? Que está rota por aquí atrás, está el fuellecito roto por aquí por la parte de atrás. Si nos fijamos entre la parte metálica y la goma, aquí se ve que hay luz, que hay un hueco. Esto ya es desgaste de la goma, no obstante estando rota la goma como está, ya te diría que violetas de estabilizadora para cambiar. El silemblock de la estabilizadora, aquí lo mismo. ¿Ves que tenemos una raya de luz, digamos, de luz, que se ve hueco entre el metal y la goma, entre el silemblock? ¿Vale? Ahí, mira cómo se mueve. Tenemos el silemblock de estabilizadora también para cambiar, por lo menos de este lado. Igual puedo intentarlo, lo que pasa es que sin la rueda no sé si se verá bien. Si ahora mismo tiramos... Mira el ruido que tenemos. ¿Vale? Eso es de esta pieza de aquí, que tiene una bola, tiene una rótula en la parte de atrás y tiene holgura también, ¿vale? O sea que aquí tenemos, estas se las habíamos apuntado, tenemos silemblock de estabilizadora, violeta estabilizadora y rótula de suspensión superior. Vamos a mirar a ver cómo están los latiguillos de freno, sobre todo en las zonas, que no nos salgan grietitas ni nada. Aquí abajo, mira, no están mal del todo, fíjate cómo abre ahí, ¿vale? Esto no sería latiguillo de freno roto, no sé si se llega a apreciar en el vídeo o no, pero este latiguillo ya está empezando a pedir cambio. No inminente, no, tío, no salgas a carretera así que te... ¿Vale? Pero ya está empezando a pedir cambio, ¿vale? Vale, mira, aquí mira cómo está este. Este latiguillo de freno ya está entrando en terreno peligroso, pantanoso, sí. Y aquí arriba, aquí tiene mucho menos, ¿vale? Pero aquí abajo, o sea, esto ya es, hay que cambiarlo, ¿vale? No es que vayas a quedarte tirado ahora, pero mira, girando por los dos lados, mira cómo abre, ¿vale? Así que ese latiguillo de freno está tocado, ese silemblock de estabilizadora está peor que el del otro lado, tío. En este lado, si te fijas, tenemos holgura en la rótula, pero en cambio la tuerca de abajo está bien apretada, ves que no se mueve la rótula. Sí. En este lado solo tenemos la rótula, pero esta está bien apretada por lo menos, sí. ¿Vale? El silemblock este de estabilizadora está bastante peor que el otro, fíjate lo que se mueve. Esto no debe, o sea, no debería de moverse. Es goma. Cuando yo apalanco la barra, la goma tiene que ceder, pero fíjate que aquí, antes de que se empiece a mover la goma, ya se mueve la estabilizadora, ¿vale? Ya tenemos holgura. Y viendo la del otro lado, pues ya te diría casi que esta de aquí
aunque por debajo se ve todavía que tiene un poquitito de luz, si vas a poner la otra violeta y haciéndole un meneo de holguras, yo esta la cambiaría. Este aquí, es que a mano se nota mucho peor que sin las... A ver, que lo digo. Sin las ruedas. Con las ruedas haces mucho más ramada y se nota muchísimo mejor. ¿Vale? Pero bueno, ahí tenemos holgura, que no tengo claro si es de cremallera, habría que quitar los fuelles o de rótula axial. Pero bueno, como hay que desmontar los fuelles para comprobar las rótulas, ya veríamos si es de cremallera o no. Vale, entonces rótula de suspensión superior izquierda, rótula de suspensión superior derecha. Estas dos están mal. Vale, en el caso de los frenos traseros, tenemos, en vez de tener un latiguillo por rueda, tenemos dos. Tenemos uno aquí, ¿vale? Que estos están bien, no se ven agrietados ni nada. O sea, lo que está agrietado es el polvo que tienen por encima. Los latiguillos están en buen estado, no se ven picados, ni agrietados, ni nada. Está empezando un poquitito, pero bueno, estos los daríamos por buenos. Y luego tenemos otro tramo de latiguillo de freno, aquí, que es el que va directamente a la pinza, que lo mismo, lo movemos un poquitito y no tiene ningún tipo de grieta de ningún tipo. A ver el del otro lado. Por aquí, pues un poco más de lo mismo. Los latiguillos de freno se ven bien y las pastillas de freno están un poco más gastadas, de medio uso, pero ninguna barbaridad. Atrás frena mucho menos una T4 que adelante, así que las daríamos por buenas. Lo que sí tienes, que desde ahí no lo vas a poder ver con la cámara, pero bueno, pastilla te queda todavía, es que el disco de freno no está pisando la pastilla en toda la zona, que es algo muy típico. Pero bueno, estos discos de freno yo creo que todavía te aguantan otro envite de pastillas más, aparte de... O sea, los de adelante, cuando te toque cambiar pastillas, cambias discos y pastillas, y atrás yo creo que puedes darles otro viaje de pastillas, aunque no las aproveches enteras. O sea, que atrás igual tienes discos todavía para 80.000, 90.000 kilómetros tranquilamente. ¿Vale? Entonces, latiguillos de freno bien, pastillas de freno bien. Vamos a aprovechar para echar un visual a las líneas de freno metálicas, que no estén podres, que no estén picadas, que no estén humedecidas, ni mucho menos. Repartidor de frenada está limpio. Seguimos las líneas que van para la parte delantera. Están bien. Los puntos de unión aquí no se ven picados. Se ven perfectamente. Pasan por encima del depósito. Continuamos aquí. Las líneas de freno que van para adelante se ven bien. Así que vamos a dar ya el visto bueno a latiguillos de freno traseros, ok, pastillas traseras, vamos a poner aquí también medio uso, y vamos a mirar los cables de freno mano, que lo que hacemos es tirar un poquitito de ellos y vemos que el cable aquí dentro se mueve. Aquí, ahí vemos cómo acciona la leva. Este cable de freno mano está bien, aunque tiene tiempo, que los cables sería el tramo que hay desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esto es la línea rígida. Y en el otro lado pues hacemos más de lo mismo. Aquí se mueve bien, se mueve con suavidad, actúa la leva del freno mano, ¿vale? Es muy importante que las levas en las pinzas de freno siempre estén tocando cuando las soltamos, que rebote, o sea, que reboten, que suelten y que peguen en el tope de arriba, ¿vale? Eso indicaría que está trabajando bien. Es un fallo muy típico que queden las levas echadas, y en este lado pues exactamente lo mismo. Así que los cables de freno mano los damos por bueno. Miramos el cable central, que es este de aquí, misma operación, tiramos y tenemos que ver que los cables salen de los dos. Este cable no está roto, pero si te fijas aquí, mira. A ver cómo te lo puedo enseñar para que lo veas. Mira, ponte por aquí, por este lado. Fíjate que el agujero central ya está totalmente agrandado. Esto es un fallo muy típico, ¿eh? Y está ya, el cable ya no está en su posición original, sino que está fuera del sitio. ¿Vale? Entonces, este cable, podríamos decir, hay que cambiar este cable, puede aguantar perfectamente, pero como siempre, como viene de este lateral y siempre tira de lado, pues siempre va a tender a machacármelo ahí. Y aquí, este casquillo de aquí, pues más lo mismo. Fíjate si tiro del cable, que tiene la marca arriba de cambiar. Este se podría cambiar, no es algo que esté mal, va a funcionar perfectamente, pero bueno, está mucho peor este, el central, que los dos laterales, ¿vale? Es válido, no me corre prisa, lo voy a apuntar como anotación, ojo, cable central. Y vamos a mirar Silent Blocks de trapecio. Aquí apalancamos un poco, ¿vale? No se mueve gran cosa, no tenemos mucha holgura, tiene muy poco movimiento. Este lo daríamos por bueno, apenas tiene un poquitito de desgaste. De hecho, no sé si puedes llegar a grabar aquí en el canto, que hay una zona que se ve más negra en el Silent Block, es muy complicado. Pero bueno, este Silent Block, con lo que tiene, realmente lo daría por bueno, no tiene problema ninguno. Y el delantero, que siempre se sufren más los traseros que los delanteros, pues misma operación. Tiramos, el movimiento que tiene es mínimo, así que estos Silent Blocks de momento podríamos aguantarlos y no habría que cambiarlos. Y aquí en este lateral pues hacemos la misma operación, la palanqueta y
apalancamos un poquitito, el Silenbloss se mueve un poco, pero bueno, es normal que la goma ceda. Y aquí, pues, un poquitito más de lo mismo. Estaría bien. Los Silenbloss de trapecio superior es muy complicado porque estando las barras tensas, apalancar y verlo moverse es difícil. Lo que hago es un visual de la zona de la goma y si la goma se da agrietada, lo damos por malo y si no lo damos por bueno. Y el delantero, este de aquí, pues ya tiene alguna grietita la goma que desde ahí no vais a poder verlo. Es muy complicado. Pero bueno, no parece que tenga holgura, tiene alguna grietita. Bueno, podríamos marcar los superiores como defectuosos y los inferiores como buenos, aunque ya te digo que estos no me... El que sufre de verdad y el que sujeta de verdad es el inferior. Y los daría por buenos perfectamente porque no le veo yo que tengan holgura. Los delanteros están un poquitito peor, los superiores delanteros, pero es mínimo. Vale, no tenemos holgura, son pequeñas grietas. Vale, vamos a mirar los Silenbloss de trapecio trasero. Aquí tenemos que buscar la manera de apalancar un poquitito, a ver lo que hace. Este se mueve un poquitito más de la cuenta, aunque no es nada exagerado. Sí es cierto que ya tiene un poquitito más de holgura. Y estos de aquí en el elevador realmente son bastante complicados de mirar. Vale, este se mueve menos. Los centrales tienen un pelito más, aunque realmente es muy poca cosa. Se mueven un poquitito, pero bueno, no me parece nada del otro mundo. Vale, este nada. Lo que tiene ahora mismo es muy poco, muy poco, muy poco. Es totalmente válido. Si apalancamos un poquitito y vemos que no tenga un movimiento la rótula malo, que no lo tiene. Tienen que estar muy mal para que se note, porque teniendo la estabilizadora tirando y la violeta, pues es complicado, pero no se ve que tenga holgura, ni juego, ni se la noté antes moviendo la rueda, ni nada. Así que esta rótula, en un principio, la daríamos por buena, aunque tiene el fuelle un poquitito agrietado. No obstante, esto como habría que desmontar para cambiar las superiores, pues ya se aprovecharía el viaje y con estas fuera pues ya las comprobaríamos, ¿vale? Y aquí, pues un poco más de lo mismo. A ver, cuidado que no te dé con la barra. Ahí. Y tiramos un poquitito. Y nada, se mueve toda la suspensión, pero la rótula no le notamos ningún tipo de crujido ni nada. Así que lo daríamos por bueno. Lo primero que vamos a mirar son las humedades en condiciones hidráulicas, que son normalmente, pues lo cuento como bomba de dirección asistida. Comprobamos los tubos de la bomba de la dirección asistida, que estén limpios, el botello que está por ahí en la parte de arriba, que esté seco. La verdad que está todo bien, no tienes raro ver una bomba que esté seca, también te lo digo. Así que esa parte y la dirección asistida realmente no se ve, por lo menos así de manera exterior, que fugue ni nada. Así que las humedades en condiciones hidráulicas las vamos a dar por buenas. Vamos a comprobar la holgura de los palieres y a ver cómo estamos. El primero es así, con el palier apretado, no se ve muy mal. Mira, tienes algo de holgura, fíjate aquí. En la caja de cambios, fíjate cuando aprieto aquí, ves que se mueve el conjunto completo. Eso ya es una holgura de rodamientos de grupo y demás. Lo tienen muchas, no es algo que me preocupe mucho, pero bueno, no debería de tener tanta. Ya tiene un poquitito. Las juntas homocinéticas, por lo menos destrozadas, no están, porque con el palier apretado no le siento nada de holgura. No obstante, esto cuando se desmonte se verá mejor. Sí, esta tiene un poquitito. Y aquí, pues un poquitito lo mismo. Vamos a sujetar aquí, a ver si le noto algo. Aquí no tenemos holgura. Y la interior está el fuelle completamente agrietado ya. Esta, mira, fíjate aquí, graba por aquí por debajo, por aquí por donde tengo el dedo. Intenta meter la cámara ahí en medio. Fíjate, ¿lo ves? Que sujeto la barra no se mueve y se mueve la homocinética. Sí. Tiene holgura de esta entre estas. O sea, tienes holgura en las dos homocinéticas interiores, poquitita, pero tal. Y los fuelles están agrietados, pero bueno, como se cambian las homocinéticas, pues al final se quita. El motor inferior. Este está agrietado, ahí en la parte de arriba de la goma, ¿vale? Fíjate, ¿no ves la grieta cuando lo muevo? Sí, es lo que te comenté. Eso es, ese taco estaría para cambiar. No está destrozado, no está roto, sí, pero ya va teniendo ya su holgurita. Eso hay que cambiarse. Sí. Y los laterales, estamos mirándolos ahí, estos motores van suspendidos, no se ven agrietados, no se ven rotos. Vamos a apalancar un poco por el otro lado. Ahí. Vale, y el de este lado no tiene tampoco una holgura brutal. Aquí arriba, mira, aquí donde tengo la punta, eso de aquí es el taco motor. Entonces yo cuando apalanco aquí abajo, a ver,
que intento ver dónde apalanco. Espera. Ahí veo lo que se mueve. Y realmente se mueve muy poquitito. ¿Vale? Ese tacomotor es un tacomotor hidráulico, lleva líquido dentro. Y el de este lado es de los viejos, es de los que montan las 1009 y las 24. ¿Vale? Que es esto que estoy tocando aquí arriba. Mira, pon el móvil. El móvil no, perdón, la cámara. Ahí. Eso que estoy tocando arriba es el tacomotor. Entonces yo cuando apalanco, déjalo ahí arriba. Cuando yo apalanco aquí, yo realmente veo lo que se mueve el taco. No sé si se aprecia en el vídeo o no, sí, sí, ¿vale? Pero que no tiene un movimiento normal, ni mucho menos, o sea que no me preocupa en exceso, ¿vale? Nivel de anticongelante, que ya lo miramos antes, está bien. El nivel de ilusión asistida, el nivel de líquido de frenos, los miramos ahora. El evalunas nada porque no tiene. Junta de culata. Vale, eso es otra guerra. La bomba de gasoil la tenemos seca, no está de está sucia, lo normal, pero no está de perder gasoil ni nada, que eso es bueno. Está un poquitito el eje de aceleración, está un poquitito manchado, pero bueno, la bomba de gasoil la daríamos totalmente por buena, no tiene pérdidas, ¿vale? Sí que tenemos pérdidas de aceite por la junta del cárter, tiene una quilada que no se debería hacer nunca, ¿vale? De pasta de juntas no se debería hacer nunca, pero que nosotros lo hacemos también porque los cárteres tienen sus añitos ya, nunca sientan bien y siempre tienden a perder. Pero bueno, yo aquí sí que intentaría quizás ponerle una juntina nueva para quitar todo esto de aquí que está de perder bastante aceite, ¿vale? Y además parece que viene, no, de la distribución, de la zona de distribución, viene algo de aceite de la parte de arriba, que puede venir o bien de la junta, digamos, o el marco del retén del cigüeñal, o puede venir de más arriba de retén de árbol de levas, ¿vale? Pero sí que está un poquitito babao de aceite y además todo este aceite probablemente venga de la junta del cárter, pero sí que tenemos sucio. Mira, vamos a meter un destornillador limpio para que lo veas. Si te fijas, la punta del destornillador está limpia, ¿vale? Que ahí no vas a poder meter la cámara, pero si yo rasco aquí, que eso ya no viene del cárter, y vuelvo a bajar la punta del destornillador, si te fijas tenemos, ¿vale? Esto es de babear un poquitito, de rezumar un poquitito de aceite y con la suciedad y eso se va pegando y te genera la costrilla esta. No es algo que sea muy grave, no me parece, me pierde muchísimo más aceite toda esta zona de aquí que eso. Aquí la caja de cambio, si te fijas, mira. Esto no es aceite de caja, esto es aceite de motor. Este tubo es el tubo que va a la TCV, la válvula de desvaporización de gases del aceite. Por aquí pierden todas. Vamos a quitar este tubo, vamos a poner uno de metal caucho, referencia 03608, y dentro de 5 meses va a estar perdiendo otra vez. O sea, esto es el mal y probablemente sea porque el motor ya sopla un poquitito, hay algo de presión en el cárter y nos echa vapores, y luchar contra los vapores de aceite es muy complicado. Esta no es mucho lo que tiene. Pero toda esta zona de aquí que se ve humedecida quiere decir que esto lleva tiempo ya perdiendo. Entonces, yo estas dos juntinas de aceite, realmente estas dos se las pondría, bueno, esta habría que sacarlo, si no está agrietado, poder ponerle un tórico detrás de bitón, y si está agrietado, cambiar este tubo, ¿vale? Que este se vende, no es original como este es el original de la furgoneta, pero bueno, eso se podría solucionar. Esta de aquí, por aquí sí que pierde un poquitito más, y esto que está aquí, que está toda manchada la zona de la caja de cambios, no tengo claro, como lo limpiaste no lo puedo ver bien, pero por aquí está manchado también de aceite toda esta zona de aquí, probablemente venga del retén de cigüeñal, el que hay detrás del embrague, ¿vale? No es mucho lo que tiene, pero bueno, tiene un poquitito. Esta de aquí es la que más me preocupa, y viendo que tenemos aceite por esta zona también, sinceramente no creo que venga todo de aquí arriba, ¿vale? Sino que tengamos la junta del cárter también con un poquitito de aceite. El bloque, por lo demás, de temas de aceite se ve limpio. Voy a mirarlo ahora por la parte de atrás. Lo que sí tenemos son unas cuantas fugas de refrigerante, que ya sabemos por lo que viene, porque, bueno, con la prueba que le hicimos de hidrocarburos, realmente podemos verlo y saberlo. Y luego, por la parte de atrás del motor, el turbo está totalmente limpio, que no es algo habitual en las 1009TD, suele venir babado de aceite, que es muy buena señal. Eso mola, que esté limpio. Así que guay. Y el bloque por la parte de atrás está totalmente limpio por todos lados. Por detrás no tenemos ninguna fuga de aceite. Vale. Bueno, decir que mira, si os fijáis en estos dos tornillos, esto rosa, ¿vale? Son restos, yo lo llamo calcificaciones, aunque no son calcificaciones porque no hay calcio por medio, pero son restos de refrigerante. Tenemos restos de refrigerante aquí. Tenemos restos de refrigerante en esta abrazadera de aquí, que me la juego que viene de arriba, porque tú limpiaste todo esto para que yo lo viera después de rodar unos días, pero me la juego a que la pipa, la brida que hay en la parte alta de la culata. Vale, ojo, está todo rosa. Eso es. Esa abrazadera ahí, eso rosa que veis, es de pérdida de refrigerante. Por ahí está perdiendo refrigerante. Y luego por el lateral de la culata, aquí donde tengo la punta del destornillador, tiene otra brida de plástico que va en la culata, y por aquí está marcado de perder. Tenemos pérdida de refrigerante por aquí. Tenemos pérdida de refrigerante, está manchado por esta zona, por esta manguera de aquí, que por aquí no hay refrigerante, por aquí hay aceite, pero esto viene de la parte alta. Aquí en la abrazadera está el tornillo, tenemos también una pérdida de refrigerante. Y por lo que me dice Unai, esto ya hizo ya fue reparando fugas
y le van saliendo por otro lado. Entonces, lo primero que miramos, según llegó y me lo comentó, lo primero que hicimos fue mirar la presión de las mangueras, que estaba el motor caliente, y tenía un poquitito de presión el circuito. Nada exagerado, no tenía una presión brutal, pero tenía un poco de presión el circuito. Así que decidimos hacer una prueba de hidrocarburos. Os dejará Unai por aquí el resultado de la prueba de hidrocarburos. Y rellenamos en la parte de arriba una cosa así, que nos cubra la parte que hay debajo de los dos bombos, y arrancamos la furgoneta. Si el líquido torna amarillo o torna verde, es que hay gases de combustión. Esto es un reactivo químico que reacciona pues a los hidrocarburos. Sin más, si tenemos hidrocarburos en el refrigerante, en este caso es culata 100%. Simplemente ahora mismo aquí tendríamos que uno, ver que no salen burbujas continuamente, que no sería normal que salieran de vez en cuando una burbujilla, no me preocupa, y que no nos cambie de color. Ahora mismo no está caliente del todo el motor, habría que dejarlo calentar. Sí que está cambiando un poco y continuamente me va echando. Es que está, o sea, sí, realmente ahora este tubo está comunicado, por aquí sube la presión y empuja el líquido. ¿Qué pasa? Que lo empuja y llega un momento que la burbuja de aire sale. Eso. Cuando tiene una culata, un problema en la culata muy fuerte, directamente pones esto. Hay algunas que me echan hasta el refrigerante por aquí, sí, me lo mezclan. Otros que esto es un burbujeo continuo. Aquí tenemos muy poquitito, ¿vale? O sea, con estas burbujitas que tenemos puede ser que no podamos diagnosticar un problema, pero si tenemos estas burbujitas y me cambia el líquido de color, quiere decir que hay algo. A simple vista ya estamos viendo el líquido que está verde, que realmente está cambiando de color. Tiene la diferencia del azul al verde, ¿vale? Realmente sí que tenemos un cambio de color. Vamos a meter la luz por detrás a ver qué pasa. Mira, ahí se aprecia perfectamente la diferencia de color entre uno y otro. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos hidrocarburos en el refrigerante. Y eso es una presión, un exceso de presión en el circuito de refrigeración. Nos indica que en este caso tenemos, no voy a decir un culatazo, pero sí un inicio de culata. Porque ya os digo que no tenía tanta presión, pero sí un poquitito más de la cuenta. Pero esta furgo tiene algo de culata, tiene poquitito. Tiene otra fuga de refrigerante, si os fijáis, por aquí, que la había antes, en la bomba de agua. Esta bomba de agua tiene pinta de no tener mucho tiempo, ¿vale? Pero el tapón de desagüe que tiene por aquí, fijaros que ya tiene reguero de refrigerante. ¿Qué pasa? Que tú ahora pones una bomba nueva de aquí, deja de perder por aquí, pero pierde más por allí. Arreglas por allí, vuelve a perder por aquí. Por aquí, por el lateral de la bomba, con detrás mío, fíjate que por aquí dentro está rosa también, ¿vale? Está de perder refrigerante. Pero esto no quiere decir que la bomba sea mala, sino que tenemos un exceso de presión en el circuito y va echándolo por donde buenamente puede, ¿vale? No es ni mucho menos la peor 1009 diésel o 1009 turbo diésel en este caso que he visto, ¿vale? Es una unidad buena, aunque tiene sus cositas y los achaques de la edad. Hay que entender que este motor no está diseñado para un T4, este motor está diseñado para un Golf, para un Ibiza, para un Córdoba, y se lo han puesto en una furgoneta que pesa 1 tonelada más que el coche. No 1 tonelada, pero bueno, 700, 800 kilos más que para el coche para el que fue diseñado este motor. ¿Qué pasa? Que eso causa más fatiga. Si a eso le sumas que a lo largo de los años nadie les ha dado el mismo que se merecen, pues pasan estas cosas. Pero bueno, es lo natural. Los amortiguadores delanteros, que antes lo comentamos, ¿vale? Tengo que desmontarlos. Cuando se desmonte para alguna ya comprobaremos a ver si están reventados o no, pero si os fijáis, el silemblock inferior está agrietado entero. Normalmente los veo hasta ovalados. O sea, este no está mal el silemblock, pero me puede valer. Lo que me importa realmente es cómo trabaja el amortiguador y que no esté reventado. Y este exactamente igual, ¿vale? Está tocadito por aquí. Si es cierto que no se ve el amortiguador, que esté babao, que esté manchado de líquido, ni de perder aceite, ni nada. No sé si son los amortiguadores originales de la furgoneta todavía, tío. Volkswagen. Unos amortiguadores en teoría hay que cambiarlos cada 60.000 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tiene la furgo? 190.000. Pues ya ves. Pero no obstante, nadie los cambia cada 60.000. Y los amortiguadores traseros, pues un poquitito más de lo mismo, ¿vale? Están oxidaditos, deben ser los originales todavía, pero no tienen pérdidas de líquido ni nada que me preocupe en exceso. El del otro lado, un poco más de lo mismo. O sea, por lo menos sé que no están reventados porque no están tirando todo el líquido fuera, ¿vale? O sea, que los amortiguadores, pues si quieres mejorar el comportamiento de la furgoneta, podrías poner unos amortiguadores, pero no es 100% necesario porque no los veo rotos y reventados. Y luego, pues yo estas gomitas, por ejemplo, se las pondría nuevas, ¿vale? Porque están totalmente rotas, totalmente agrietadas. De hecho, me llegaron hoy todavía que las pedí, que me había quedado sin ellas. Y claro, cuando se rompen al final lo que hace es que el muelle roce con el metal, se desgasta el metal, se oxida más, el óxido, la pescadilla que se muerde la cola y al final estos platos llegan a romperse. Os he visto trapecios hasta agujereados. Y luego esto repararlo, se puede reparar, pero es una historia. En este lado, si te fijas, no tenemos ya ni la pieza de goma. Ya le falta. Tenemos las de goma de arriba, los taquines de arriba, que están bien, que no están rotos, pero los de abajo, el otro lado lo tiene roto y este ya desapareció.
perdió un combate. Y aquí en este lado la había visto antes, fíjate aquí arriba, que está de rozar el muelle con el metal, ¿no ves? Cuando ves eso rojizo por ahí, eso es polvo de óxido. Cuando hay polvo de óxido es roce de metales. ¿Vale? O sea que aquí yo estos muelles los sacaría, le pondría las dos gominas de abajo nuevas, lo de arriba en un principio lo dejaría, porque igual cuando pongas la goma va al sitio, o intentaría colocarle este plato de goma un poquitito más a la izquierda, a ver si apoya bien. Pero bueno, esto aquí arriba no me preocupa mucho y estas no son muy caras, yo personalmente se las pondría para que estuviera bien y un poco a modo preventivo. ¿Vale? Así que con esto yo creo que ya la damos por vista. Bueno, voy a montar el chapón. Voy a repararte esas dos roscas del chapón porque me da miedo que lo pierdas de aquí a casa. Hemos finalizado lo que sería toda la revisión precompra y ahora Joel nos va a explicar qué es lo que tiene, qué es lo que nos recomienda y qué es lo que ha pasado en toda esta revisión. Bueno, principalmente deciros que es una unidad buena, o sea, no tiene sus cositas, como todas las T4, son vehículos con 20 años y a mí con 40 me duelen las rodillas, ya lo que hay, ¿vale? Pero dentro de que sea una unidad buena, pues siempre encontramos cositas, ¿vale? Puntos de carrocería, por comentar un poquitito, la solera izquierda, que está bastante machacada, de meter el gato donde no se debe y de levantar por donde no se debe, algo bastante habitual, y un poquitito el refuerzo frontal, o sea, el refuerzo que hay por detrás de la defensa delantera y el refuerzo de la defensa trasera, que sí que el de la trasera tiene un agujerín de óxido y el de la delantera tiene unas marcas de haber tenido unos agujeros y haberlo tratado. Bueno, lo que te comenté del agua, de destaponar bien los dos refuerzos laterales, ¿vale? Para que no oxide más por ahí. Y este refuerzo frontal, en la punta que lo une con el lateral, ahí sí que está bastante mal de óxido, que este habría que conseguir uno decente, que estuviera bien. Te daba yo uno de los míos de los que quité, pero están los dos con golpe y no valdrían para nada. No nos funciona la luz antiniebla trasera. Los neumáticos delanteros están un poquitito desgastados, pero bien, nada fuera del otro mundo, pastillinas a medio uso, discos delanteros un poco ya más desgastados, que cuando se cambian las pastillas tocaría cambiarlos. Así un poco más de holguras, la rótula de suspensión superior izquierda, que está como mal apretada o mal posicionada y tiene la holgura fuera de donde debería. Es raro, no me había tocado, yo creo que nunca había visto ninguna así, o si la vi no me acuerdo. Las dos rótulas axiales están bastante tocadas también, holgurinas no tiene mucho más de la cuenta, los cilindros de trapecio por ejemplo están bien y demás, pero tenemos las dos rótulas de suspensión superiores, las dos rótulas axiales, rótula de dirección derecha, las dos viretas de estabilizadora, los dos silemblos de estabilizadora, y bueno, con eso ya es bastante de holguras. Las dos juntas homocinéticas interiores están un poquitito tocadas, tiene un pelín de holgura, pero no me preocupa. El taco de motor inferior está un poquitito rajado, que no me preocupa. Fuelles de palier interiores están también un poco agrietados, pero bueno, como tienen holgura las rótulas, pues, o sea, las homocinéticas, y aprovecharíamos a cambiar las homocinéticas cuando correspondiera. Y luego por lo demás, bueno, alguna fugina de aceite, unas pequeñas fugas de refrigerante. Las fugas de aceite no tiene mucho, sobre todo la junta del cárter, que no me preocupa demasiado, pero tenemos varias fugas de refrigerante localizadas y por lo que me comenta este hombre, Unai, repara una fuga y sale por otro lado, repara por otro lado y sale por otro. Hoy cuando llegó aquí, pues miramos la presión del circuito de refrigeración, tenía un poquitito más de presión de la cuenta, el vaso de expansión tiene un tono negruzco en la parte superior en la que está en contacto con el aire, que no me gusta mucho, y hicimos una prueba de hidrocarburos y nos dio positivo en culata. Probablemente no tenga un culatazo, o bueno, probablemente no tiene un culatazo gordo, no es una brutalidad lo que tiene, pero tiene un inicio de culata. Así que mi consejo aquí, lo primero, antes de solucionar holguras y solucionarlo todo, sería diagnosticar bien, levantar culata y ver si es solo junta, planificar culata, si tiene el bloque mal, meterle un buen control a esta zona y empezaría por aquí porque si esto lo dejamos al final se va a acabar jodiendo el bloque y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces yo empezaría probablemente por el tema de culata, que las fugas de aceite, una vez que estamos con la culata, es un momento hacerlas, solucionar fugas de aceite y el tema de culata, y luego me pasaría al tema de holguras, y luego ya pues los pequeños desperfectos que vemos en el tema de chapa, ya me metería con eso. Pero primordial, yo empezaría siempre por el tema de culata para alargarle la vida un poquitito al motor. Bueno, eso o le hacemos un swap aquí al amigo Unai. ¿Qué opináis? Pues dejarnos todo esto en comentarios. ¿Qué opináis? ¿Swap? ¿Reparación de culata? ¿O qué hacemos con la furgoneta? Pero ante todo, ir al canal de Joel, os lo dejaré en la descripción del canal, suscribiros, daros a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Os pasáis por los directos los sábados y estamos un poco ahí de charleta, chavales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete para los futuros vídeos, activa la campanita para que te avise cuando lo subo y nos vemos en el próximo vídeo.